Bueno, continuamos acá con Rafael Esquedaresis, con Santiago Dil, dialogando sobre una perspectiva del periodismo militante en este Día del Periodista que, como decíamos al principio, surge por el compromiso político de Mariano Moreno para expresar determinadas situaciones en aquella época revolucionaria de 1810. Santiago, en un momento hablábamos de la oportunidad que ofrecía la ley de medios y de la batalla cultural que se podía llevar adelante, teniendo en cuenta los procesos políticos que se están llevando a nivel regional también. ¿Considerás que falta por ahí un poco de integración a nivel comunicacional, mediático? Porque Telesur no termina de desarrollarse, en Argentina no tiene una gran incidencia y no hay otro órgano, no pareciera haber otro órgano de difusión que pudiera expresar a nivel regional, desde una perspectiva militante o nacional, popular, latinoamericanista, lo que está aconteciendo, contrarrestando, ¿no?, a grandes monopolios como el Grupo Prisa, que tiene medios en Colombia, en Perú, en Argentina, etcétera, o grupos locales fuertes como pueden ser Clarín o Globo en Brasil. Sí, seguro, la CNN misma, digamos, ¿no? Que transmite, sobre todo de algunas cadenas en cablevisión, sí que tiene un lugar muy central. A mí me parece que Telesur es interesante. Como todo, diría, es un proceso que se va desarrollando, que necesita más tiempo seguramente, que todavía no está todo lo desarrollado que quisiéramos, pero que como tendencia se nota el cambio, que es un cambio muy notable, que Telesur existe, que está transmitiendo, que está en otros operadores de cable, que se puede ver en internet también, que por ejemplo la agencia Telam firmó convenios con otras agencias latinoamericanas para el intercambio de información, ¿no? Me parece que en ese sentido estamos avanzando. Quizás sí, seguramente falte y se pueda pensar en algunas otras vías de articulación. Seguramente la Cancillería, a través de la UNASUR o incluso a partir del Mercosur, esté pensando o diagramando dispositivos para que la información, lo que se llama flujos de información, tender a equipararlos un poquito. Los flujos de información siempre fueron históricamente del norte hacia el sur. Las 5 grandes agencias de noticias mundiales que controlan básicamente la producción de noticias son agencias de Europa, de Estados Unidos, básicamente. Entonces se trata así de poder empezar a competir, de empezar a fomentar el flujo sur-sur. En ese sentido, cadenas como Al Jazeera son muy interesantes también, pensando en modelos o en socios para socializar la información. Me parece que Telesur ahí tiene un campo. Y ahora bien, el momento clave del periodismo fue el 2008, donde realmente todos los medios se volcaron en contra del gobierno, digamos, los medios masivos, claramente una postura bien jugada y a la vez de supuestamente objetiva, no estaban jugando por ningún partido. Sin embargo, ¿vos considerás que sería mejor para el periodismo que determinase cuál es su postura política? ¿Haría un mejor periodismo? ¿Habría algún periodismo más objetivo? ¿Cómo sentís que habría un progreso en el periodismo en este sentido, desde la visión del periodista militante? Sí, yo creo que en realidad en la medida que se sinceraran sus premisas sería más interesante, sería más honesto el debate, me parece. Yo no vería nada de malo en que Clarín sacara un editorial. A nosotros nos parece que el mejor candidato para estas elecciones es el doctor Duhalde o quien sea. Me parece que es absolutamente razonable en la medida que, bueno, también argumente sus posiciones, ¿no? Y eso también sería concordante con una cierta historia, si se quiere, política misma del diario. Pero esto es una cosa que en otros países del mundo ni se discute, digamos. En los diarios así llamados serios, en los cuales se referencian permanentemente desde este tipo de prensa, hablo del New York Times o los diarios de Estados Unidos. El propio El País en España. El País en España no tiene ningún problema en decir, nos parece que el voto debería ir a tal candidato por tal y tal motivo. Retomando un poco el tema del periodismo militante en sí como eje central, uno recuerda quizás, casi anecdóticamente, no está en la memoria colectiva, lo que en su época fueron famosos, reconocidos cursos de periodismo villero que hacía Rodolfo Walsh articulando con distintos sectores del campo popular. ¿Cómo crees que se podría aplicar algo similar hoy en la actualidad desde una perspectiva de darle herramientas de comunicación o capacitación a los sectores populares, teniendo en cuenta todas las nuevas tecnologías que existen y todo el desarrollo comunicacional, que es mucho más importante e insidioso hoy en la sociedad que lo que era hace 30 o 40 años? Sí. Bueno, primero creo que eso, la tecnología ha facilitado mucho la producción de contenidos a relativamente bajo costo. Y en ese sentido es más fácil trabajar con los sectores populares en la medida en que, bueno, si uno puede comprar
modesta isla de edición con una computadora y algún dispositivo que pueda registrar, una camarita, digo, ya puede estar emitiendo. De hecho, hay una experiencia muy interesante que es la de Mundo Villa, que tienen un periódico, ya están transmitiendo también en radio, e incluso están con un canal de televisión armándolo, incluso alguna transmisión ya hacen. Entonces ya hay experiencias de ese estilo. Yo mismo tuve la grata experiencia de hacer un taller de comunicación popular, ahí en Piletones, en Villa Soldati, y eso concluyó, desembocó en un programa de radio de chicos que hoy están transmitiendo en una radio villera. Entonces me parece que las iniciativas están, las posibilidades están. Me parece que lo que hay que hacer es, realmente apoyar la construcción de los sectores populares. Esto es lo mismo que el trabajo territorial, es ayudar en la construcción. Ellos tienen mucho para decir, quizás en algún sentido lo que les sucede es que hay una cuestión hasta de autoestima, esto de lo que hablaba tanto Néstor y Cristina también lo hace, de recuperación de la autoestima, creer que realmente ellos son valiosos, tienen cosas para decir y que en realidad la realidad que ellos viven en los barrios, que se vive en la calle todos los días, es mucho más importante y mucho más interesante que estar viendo pavadas o estar reproduciendo las pavadas que se dice constantemente en la mayoría de los medios. El que fundó Mundo Villa, si no me equivoco, había muerto hace poco, ha sido asesinado, se llamaba Adams Ledesma. Los medios lo trataron, digamos, con una muerte, pero no sé si le dieron tanta entidad de que era un periodista. ¿Vos cómo lo sentiste? ¿Qué sentías que Clarín hubiese dicho, por ejemplo, si ha sido un periodista como Leuco o cualquier otro? ¿Sentís que hubo cierta subestimación de que era un periodista, de que se lo trató como un caso más? Puede ser. En general hay una cierta subestimación que parte desde... Uno podría ir hasta el fondo de la cuestión y decir que hay una cierta cuestión casi racista, digamos, que cuando en realidad hay un asesinado o una muerte que se produce en una villa o en los sectores populares no tiene el mismo valor, muy concretamente en el centimetraje que se le dedica o incluso en la forma en que se alude a las víctimas con nombre propio, que si fuera alguien de clase media alta, de determinados sectores de la sociedad. Un caso claro de eso es el caso del Sulce, ¿no? ¿Cuántos asesinatos hay de similar situación, de similar entidad, y como es un caso de gente adinerada o de clase media alta, se lo trata con mucha más difusión que lo que se puede tratar casos cotidianos que hay en sectores más populares o más bajos en materia socioeconómica? Seguro, uno se puede preguntar por la relevancia, ¿no? También por eso, y en realidad uno también... Perdón, Bloomberg es una ebullición de esa sin duda. Política de comunicación, ¿no? Sin duda es mucho más representativo de cómo los medios canalizan por casos puntuales intereses muy concretos, ¿no? Que se ponen en agenda, se ponen en la mesa de discusión a través de casos concretos. Y también uno se puede preguntar en qué usan los medios su tiempo, que es el tiempo de nuestra atención. Porque ¿qué vende un medio de comunicación? ¿Qué le vende a sus anunciantes? Atención, tiempo mental del público que mira. Ese es el negocio. Entonces uno se puede preguntar, ¿qué es lo que están publicando? ¿Cuánto interés tiene? ¿Cuánta relevancia? ¿Está ahí porque es propiamente importante o porque, importante de por sí, o es porque representa los intereses del medio, o es porque hay que ocupar tiempo mental para que no se piense en otras cosas? Y vende, digamos, y la gente lo consume también, ¿no? Y seguramente, en la medida en que también esto es reproducido desde todas las plataformas y está disponible permanentemente en la pantalla de televisión, en internet, que también está en el diario, que uno lo escucha en la radio, naturalmente eso se implanta como la realidad misma. Santiago, aprovechando este tema, el análisis de qué información dan y tu licenciatura en psicología, ¿por qué crees, cuál es el motivo de este bombardeo constante que hay sobre, casi histérico, de inseguridad, asesinato que se transmite constantemente? Desde una perspectiva más psicológica, sociológica, quizá, ¿en qué sentido va ese tratamiento de la información? Yo creo que, el miedo es seguramente la sensación más primaria que tiene el ser humano, o una de ellas, una de las 5 o 6 emociones primarias que tiene el ser humano. ¿Y cuál es el efecto que tiene el miedo? Y el miedo nos predispone a adoptar soluciones más drásticas, sin tanto razonamiento, sin tanta mediación por el pensamiento. Entonces a mí me parece que la instalación constante del miedo, la apelación constante a la inseguridad, que aparte la inseguridad ya como una sensación vaga, ya vinculado con absolutamente todo. Hoy hasta los trapitos se vinculan con la inseguridad.
¿no? Cualquier cosa de pronto empieza a vincularse con eso. Y esto se puede comprobar incluso en niveles más macro, ¿no? Ya va hablando de geopolítica, cuando uno habla de narcoterrorismo, digo, categorías que ya son extrañas y que en realidad lo que tienden a hacer, me parece, es a fijarlo a una emoción de miedo y que habilita ciertas respuestas defensivas, en general vinculadas con las agencias de seguridad, en general vinculadas con el control social. Me parece que un poco pasa por ahí toda la cuestión de la inseguridad y el clima constante. Uno puede detectar que la inseguridad es el tema por default constante de los medios de comunicación. Cuando no hay algún tema más interesante del cual comunicar, cuando no hay un tema más que llame más la atención en la agenda, recaemos en la inseguridad. Y sobre todo cuando son gobiernos como el que lleva adelante Cristina Fernández de Kirchner, que es un gobierno que no es complaciente con los medios y los intereses de las grandes corporaciones. Muy bien, continuamos en el canal comunitario de la cooperativa Martín Castellucci en este Día del Periodista debatiendo con Santiago Dil, con Rafael Schiavaresis sobre periodismo y militancia.